Hola a todos, en este caso me tocará el desarrollo del ejercicio 10. El enunciado es el siguiente. Un objeto de 10 kilogramos de masa se suelta desde reposo y se desliza a una distancia d hacia abajo de un plano sin fricción que está inclinado a un ángulo de 30 grados. Mientras se desliza, choca contra un resorte de masa despreciable cuya constante de fuerza es de 100 newton por metro. El objeto comprime el resorte a una distancia adicional de 2 metros hasta alcanzar momentáneamente reposo. Antes de cada enunciado a resolver, se planteará el problema. Una representación pictórica del ejercicio es la siguiente. El bloque en un momento A y en un momento B. Aquí se escoge el plano de referencia desde el suelo de la rampa y el punto de referencia del sistema se realizará cuando la energía potencial sea cero, justo en este punto de aquí. El diagrama de fuerzas para los dos momentos del bloque son los siguientes. En el primer momento solo actúa la normal y el peso, dividida en componentes. En el segundo momento actúa la normal, el peso y la fuerza de constante de elástica que le ejerce el resorte al bloque. Cuando se está comprimiendo, entonces esta fuerza es positiva. Definición de conceptos. En esta se incluye el uso correcto del sistema internacional en las unidades, vectores para la dirección de fuerzas, velocidad y aceleración, teorema de la conservación de la energía mecánica, fuerzas conservativas, ley de Hooke, fuerza ejercida por un resorte, trabajo de energía potencial y gravitacional, y fuerza de fricción, que es una fuerza no conservativa. En cuanto a los datos suministrados por el problema, está la masa del objeto, es 10 kilogramos, la velocidad inicial del objeto, como está en reposo, su velocidad inicial es 0 metros por segundo. La constante de fuerza de resorte que la da el problema es 100 newton por metro, el ángulo de inclinación del plano, 30 grados, distancia adicional recorrida por el objeto, que es 2 metros, y se considera un plano sin fricción. En cuanto a las incógnitas, tenemos la separación inicial entre el objeto y el resorte, que es la D, rapidez del objeto antes de tocar el resorte, trabajo realizado por la fuerza de fricción por el bloque y posición Y del objeto respecto al suelo. Tenemos aquí el proceso de solución. Para el planteamiento del problema se escoge como referencia del sistema objeto-resorte el punto donde el objeto vuelve a reposo. En este punto la energía potencial gravitacional será cero. Se debe tener en cuenta que en un primer momento el plano no tiene fricción. Por lo tanto, al aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica, nos queda que se conserva. De acuerdo a eso, planteamos las ecuaciones de energía del sistema. Entonces, en el punto A nos dice: encuentre la separación inicial D entre el objeto y el resorte. Aquí en la representación pictórica nos están pidiendo hallar esta distancia D que se desplaza el bloque A hasta tocar el resorte. Este proceso de solución se considera un momento inicial A y un momento final B. Entonces decimos que como no actúan fuerzas no conservativas, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, donde la energía mecánica en A es la potencial en A más la cinética en A más la potencial de resorte en A. Lo mismo para la de B. Entonces, como las fuerzas de la normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento, se tiene que solo hacer trabajo en ese punto de resorte. Tenemos que en la energía mecánica A solo hay energía potencial gravitacional, ya que el objeto se encuentra en reposo. En el punto B solo existe energía cinética de resorte. Entonces, debido a esto, solo está la potencial en A y la de cinética en B. En la potencial en A decimos que esta corresponde a la masa por la gravedad por la posición en Y. Y la cinética en B viene dada por la ecuación 1/2 de la constante de fuerza de resorte por x al cuadrado.
Para encontrar el valor de y analizamos el sistema y relacionamos los datos por medio de una razón trigonométrica. Aquí se ve representado el plano, entonces como hay un ángulo inicial y una distancia y que necesitamos encontrar, se hace la relación siguiente. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto, o sea y, sobre la hipotenusa. En este caso vendría siendo x más d. Despejamos de ahí y y quedaría seno del ángulo por x más d. Después procedemos a despejar d del sistema de ecuaciones de energía. Nos vendría dando que y está representada por seno del ángulo por x más d por masa por la gravedad y vendría siendo igual a 1/2 de la constante por x al cuadrado. Despejando d del sistema nos da lo siguiente. Ahora se procede a reemplazar los datos. Entonces tenemos que la constante es 100 Newton por metro, x es 2 metros, va al cuadrado, sobre 2 por 10 kilogramos que pesa el objeto, por 9.8 metros por segundo al cuadrado, la gravedad, y multiplicado por el seno de 30 grados. Todo eso menos 2 metros, lo cual da un resultado de 2,081 metros. Ahora para el punto B tenemos: encuentre la rapidez de m justo antes de tocar el resorte. Entonces, en este caso, para justo antes de tocar el resorte, las ecuaciones de energía del sistema son las siguientes. Entonces, como todavía despreciamos la fuerza de fricción, la energía mecánica inicial es igual a la final. Entonces, en este caso, la energía mecánica inicial viene siendo la misma, mgy, pero la final, como es justo antes de tocar el resorte, solo está dada por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería la energía cinética que tiene el bloque. Aquí planteamos las ecuaciones, la masa se cancela y despejando b nos queda que b es igual a raíz de 2 gy. Pero como tenemos la relación que y es igual al seno del ángulo por x más d, entonces despejando y nos da lo siguiente. Y es igual a seno de 30 grados por 2 metros más 2,081 metros y nos da que y es 2,0405 metros. Lo siguiente es que reemplazamos la ecuación de B. Entonces, reemplazando los datos, nos da que B da aproximadamente 6,324 metros por segundo. Por último, está el punto C, donde está que si el bloque se suelta desde el mismo punto, pero la superficie es áspera y el resorte solo se comprime 1 metro, ¿cuál es, en este caso, el trabajo realizado por la fuerza de fricción sobre el bloque? En este caso, como la fricción no es una fuerza conservativa y está actuando en el sistema, el teorema de conservación de la energía mecánica difiere del establecido en los anteriores incisos de la siguiente forma. Entonces, el trabajo efectuado por las fuerzas no conservativas más el trabajo efectuado por las fuerzas conservativas nos va a dar delta de K, o sea, la diferencia en la energía cinética. En este caso, la fuerza no conservativa viene siendo dada por la fricción y las conservativas podemos reemplazarlo por menos delta de U, lo cual nos daría que la fuerza efectuada por la fricción nos está por delta de K más delta de U. Esta energía de fricción al final resulta siendo la resta entre la energía mecánica final y la inicial. Entonces, el trabajo efectuado por la fricción nos viene dado por 1/2 de la constante de resorte x al cuadrado menos mgy, que esta vendría siendo la única fuerza que actúa en la final, que sería la cinética del resorte, menos la fuerza que actúa en la inicial, que es mgy, la potencial del objeto. Reemplazando en esta ecuación nos da que 1/2 de 100 Newton por metro, que es la constante, por 1 metro solamente se desplazó 1, en contraposición con la anterior que se desplazó 2, menos 10 kilogramos por 9,8 la gravedad por el valor de y, que es 2,0405 metros. Eso nos da 50 joules menos 199,969 joules. Al restar eso nos da menos 149,97 joules.
Entonces, aquí en evaluación o validación de resultados, tras analizar los datos obtenidos, se tiene que el valor negativo obtenido por el trabajo efectuado por la fuerza de fricción es consistente y se evidencia la aplicación del teorema trabajo-energía para fuerzas no conservativas. También se analiza que es importante establecer el punto de referencia en el cual la energía potencial gravitacional es cero. Esto para facilitar el entendimiento del ejercicio y aplicación del teorema trabajo-energía.